Chicos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien, que estén teniendo feliz miércoles. Hoy vamos a ver la lección correspondiente al día miércoles, ¿verdad? Si ustedes recuerdan, a lo largo de la semana, a lo largo de las lecciones, hemos estado viendo los aspectos sociales que inciden en la economía del país. Ese tema es el que habíamos estado viendo. Vimos varios aspectos sociales que inciden y que son de importancia en la economía del país. Hoy vamos a ver el tema de el desarrollo agropecuario y la política agropecuaria. Es un temita nuevo, es un temita que vamos a iniciar, es un temita de interés. Dentro de este tema, hoy nada más vamos a ver la parte introductoria de qué es el desarrollo agropecuario, qué es la política agropecuaria, pero a lo largo de las clases ya vamos a estar viendo el crecimiento del sector agropecuario y sus ramas, la reforma agraria y el reparto de la tierra y la política agropecuaria. Hoy nada más vamos a ver esta parte introductoria para ver de qué se trata y para que nos pongamos en contexto. Bueno, chicos, vamos a empezar entonces con este tema del desarrollo agropecuario y la política agropecuaria. Bien, chicos, ¿de qué se trata esta actividad? ¿De qué se trata el sector agropecuario? ¿Alguna vez habían escuchado algo de ello o no? Yo creo que sí, sobre todo en la prepa, cuando estudiaron, ¿verdad?, los sectores económicos del país, pues tal vez pudieron escuchar algo del sector agropecuario. Si ustedes hacen memoria, en la semana pasada y esta, estuvimos viendo algunos de los sectores económicos del país. Entre esos sectores vimos los sectores primarios, aquellos que se encargan de la extracción de los recursos naturales, y es el sector además que se encarga de abastecer de materia prima a todas las demás industrias, ¿verdad? Por lo tanto, el sector primario pues tiene actividades como la agricultura, como la ganadería y la pesca. Y el sector agropecuario, chicos, incluye actividades del sector primario, incluye una parte de las actividades del sector primario, de tal manera que, como su nombre lo dice, incluye actividades agrícolas y pecuarias, como son la ganadería. La palabra agro significa agrícola, sector agrícola, y pecuario significa ganadería. Muchos incluyen en este sector, en el sector agropecuario, además la actividad de la pesca. Sin embargo, no es tan correcto incluirlo, porque la palabra agropecuario solamente hace referencia a los sectores agrícolas y ganaderos, ¿verdad? Generalmente las actividades del sector agropecuario son llevadas a cabo en comunidades rurales, en comunidades alejadas de las capitales o de la vida urbana o de la urbanidad, ¿verdad? En estos lugares, que generalmente son rurales, pues se lleva a cabo la explotación de los recursos naturales, a través de los cuales se obtienen beneficios en materia agrícola y materia ganadera, ¿verdad? Este sector es un sector muy sensible, es un sector muy importante y muy sensible. Es un sector elemental, porque este sector se encarga de dotar de materia prima a todas las industrias que ustedes se puedan imaginar, para que éstas a su vez puedan crear, a través de su proceso, bienes o servicios que satisfacen nuestras necesidades. Aportan muchísimo a, por ejemplo, las industrias alimentarias, las industrias de piel, las industrias de la peletería, restaurantes, mercados urbanos, comercio. De hecho, por ejemplo, los alimentos que nosotros necesitamos para sobrevivir precisamente son obtenidos a través de este tipo de industria, de la industria agropecuaria. Por ejemplo, chicos, tal vez su mamá, su papá o ustedes mismos tienen que ir a hacer la despensa de su hogar. Generalmente las familias que hacemos despensas vamos a un mercado. En el mercado podemos ver una cantidad extraordinaria de productos que se comercian.
En mi caso, por ejemplo, mi esposo y yo acudimos al mercado San Juan a hacer nuestra despensa, ¿verdad? Y ahí podemos ver qué carnes, qué verduras, qué legumbres, qué frutas, bueno, cualquier cantidad de productos que sirven para nuestra alimentación, ¿verdad? Todos esos productos, ¿de dónde ustedes creen que vienen? Precisamente del sector agropecuario que acabo de mencionar, que realiza actividades agrícolas y ganaderas, ¿verdad? Les decía yo que este sector, aparte de ser fundamental para poder satisfacer las necesidades básicas de la sociedad, como lo son los alimentos, es un sector muy sensible. ¿Por qué es un sector muy sensible? Porque depende directamente de las condiciones del entorno natural. Es decir, para realizar actividades agrícolas y para sembrar cierto tipo de semillas, de frutos, de legumbres, de verduras, se necesitan condiciones específicas, ¿sale? Si no se reúnen estas condiciones, pues el crecimiento de estas plantas, de estos granos, se ve afectado y no es posible, ¿verdad? Se necesita tener cierto tipo de condiciones climáticas, cierto tipo de calidad de suelo y se necesita cierto tipo también de materiales tecnológicos para que el suelo pueda ser arado, para que el suelo pueda ser preparado y por ende pues puedan producir, ¿verdad? Todo este tipo de productos tanto del sector agrícola como del sector ganadero. Del mismo modo, este sector, el sector agropecuario, es un sector tan sensible y tan vulnerable porque se ve afectado por actos que cometemos los propios humanos, como son la contaminación, ¿verdad? Por ejemplo, la contaminación es un fenómeno que ha ido arrasando, ¿verdad?, con nuestra estabilidad como sociedad, que ejecutamos nosotros mismos, los mismos miembros de nuestra población, y que muchas veces no dimensionamos, ¿verdad?, el daño que causamos. Efectos como el calentamiento global o fenómenos como el calentamiento global, que son fenómenos causados por la contaminación hecha por la mano del hombre, provocan cambios muy extremos en materia de clima, en materia de lluvias, en materia de fenómenos físicos que son necesarios para el sector agropecuario. Por ejemplo, yo no sé si ustedes se han dado cuenta que en Tapachula y en otros lugares el clima ha cambiado mucho, o que los climas son muy extremistas, o hay muchísimo calor o hay muchísimo frío. No en Tapachula nunca hay frío, pero en otros lugares de la República. Esto pasa precisamente por el calentamiento global, y estos climas tan extremistas, claro que dañan el sector agropecuario, porque, como dijimos anteriormente, para que el sector agropecuario pueda producir, necesita de ciertas características de climáticas, de suelo, etcétera, etcétera, ¿verdad? El sector agropecuario también es un sector que ha sido descuidado por años por el sector gubernamental. Al principio de las clases yo les decía que generalmente las actividades agropecuarias del país se llevan a cabo en zonas rurales, en zonas alejadas de la urbanidad. Zonas que por su condición geográfica y por el tipo de población que habita en ellas, que generalmente son indígenas, son zonas que han sido olvidadas por el gobierno. Por lo tanto, esas zonas están desprovistas de los servicios básicos. La mayoría de las personas viven de los ingresos que generan la ganadería y la actividad agrícola, y como esas son actividades que se han malbaratado por años dentro de la sociedad mexicana, pues son familias pobres que tal vez están padeciendo pobreza extrema, y eso repercute directamente en la calidad de vida que tienen los productores, que tienen los campesinos, y por tanto impacta en la actividad que estos realizan, ¿verdad? Les voy a poner un ejemplo de actividades agropecuarias para que ustedes se puedan poner en contexto y puedan ubicar este sector entre las actividades llevadas a cabo dentro de la sociedad.
El cultivo de granos, cereales, semillas, granos como el maíz, como el frijol, cereales como la avena, todo eso, semillas, semillas de girasol, todo eso tiene que ver con actividades agropecuarias. Cultivo de hortalizas también tiene que ver con la actividad agropecuaria, cultivo de frutas, con cualquier fruta que se imaginen, piña, mango, plátano. En México, en Tapachula, por ejemplo, la zona costa, se produce mucho el plátano. También tiene que ver con actividades del sector agropecuario, ¿verdad? Cultivos invernaderos y viveros como son las flores, las hortalizas, las legumbres hidropónicas también. La floricultura, que tiene que ver con todos los tipos de flores. La silvicultura, que tiene que ver precisamente con el tipo de cultivo de vegetación silvestre, como plantas exóticas, etcétera, etcétera. La ganadería bovina, que tiene que ver con todos los tipos de vacas, con la crianza de cualquier tipo y subtipo de vacas. La ganadería porcina, que tiene que ver con la crianza de puercos, de cerdos, con la crianza de cerdos. La ganadería avícola, que tiene que ver con la crianza, sacrificio de las aves para nuestro beneficio, para satisfacer nuestras necesidades básicas. Por ejemplo, los pollos, las gallinas que muchas veces nos comemos forman parte de la ganadería avícola, ¿verdad? La ganadería ovina, y caprina, que tiene que ver con las ovejas, ¿no? Con la crianza, sacrificio de ovejas. ¿Qué otras actividades? Las actividades de extracción de miel, no recuerdo cómo se llaman, la avicultura creo que se llama, la avicultura. A ver, lo vamos a buscar de una vez para darles el dato correcto, ¿verdad? ¿Cuál? Creo que es silvicultura. Creo que esa es la palabra correcta para la extracción de miel. Bueno, todas estas actividades, chicos, son parte de las actividades que realiza el sector agropecuario, ¿verdad? Todas estas actividades. ¿Por qué la importancia de estudiar a este sector, chicos? Porque el sector agropecuario por años ha sido un sector olvidado por el gobierno, ha sido un sector golpeado, ha sido un sector que padece de necesidades extraordinarias y que aún así deben y tienen en sus hombros la responsabilidad de proveer de alimentos a todos los miembros de una sociedad, ¿verdad? Generalmente el sector agropecuario y el sector agropecuario, agrícola y ganadero está formado por pequeños campesinos, por pequeños productores, por pequeñas comunidades, ¿verdad? Que tienen la finalidad de ir creciendo, de ir realizando estas actividades para obtener un beneficio económico, ¿verdad? Este sector, el sector agropecuario, dentro de su historia y dentro de su formación, empezó muy bien. Los primeros años en que se dio a conocer el sector agropecuario en el país, pues era un sector autosustentable. ¿Por qué? Porque aparte de que satisfacían las necesidades de todo el país, pues empezaron a comerciar y empezaron, ¿verdad?, a extender sus productos a otros países. Sin embargo, al día de hoy, en la actualidad, este tipo de sector, chicos, ha sufrido un cambio enorme, ¿verdad? En México se le empezó a dar más incentivo, más importancia a la inversión industrial, es decir, a las grandes corporaciones, a las grandes empresas que se encargaban de transformar la materia prima, y se empezó a olvidar, ¿verdad?, al sector agropecuario. Esto provoca y ha provocado, chicos,
que los campesinos, las actividades campesinas que se realizan como las actividades agrícolas y ganaderas sean malbaratadas. Por lo tanto, su producto es muy barato. Es vendido muy barato a las grandes cadenas nacionales e internacionales y provoca que los campesinos pues no tengan las ganancias necesarias para seguir invirtiendo en su tierra, para seguir produciendo, y pues ello desemboca en que varios campesinos decidan, por ejemplo, emigrar a otras ciudades, buscar el sueño americano, por ejemplo, y dejar de producir sus tierras. ¿Y ustedes creen que si los campesinos dejan de producir sus tierras, ¿eso afecta a nuestro país? ¿Qué piensan ustedes? Díganme. La respuesta es que claro que sí, chicos. Si los campesinos dejan de producir sus tierras, dejan de criar ganado, dejan de realizar las actividades primarias del sector agropecuario, esto claro que afecta a nuestro país. En primera instancia, provoca una pérdida económica terrible. El flujo económico se ve afectado, aparte porque la mayoría de los campesinos buscan otro lugar para vivir que les dé mejores ingresos, como la migración, ¿verdad? Como el migrar a países del norte podría ser. Y en segunda medida, chicos, porque si se dejan de llevar a cabo actividades agropecuarias, ¿de dónde creen ustedes que vamos a satisfacer nuestras necesidades básicas como sociedad? Por eso la importancia de la existencia del sector agropecuario, porque es precisamente a través de este sector que México genera una de las más grandes ganancias, ¿verdad? Por la cantidad de materia prima que importa el país. Sin embargo, también es una actividad necesaria porque a través de ella se satisfacen las necesidades básicas que tenemos como miembros de una sociedad, como la alimentación, ¿sale? Entonces, el sector agropecuario es sumamente importante. A lo largo de varios gobiernos, pues se ha tratado de ayudar al sector agropecuario a través de distintos programas que no han tenido el éxito esperado y por tanto el sector agropecuario sigue dañado, sigue arrastrándose, sigue sobreviviendo, no sobresaliendo. En la actualidad, una de las políticas sociales para sacar de este hoyo al sector agropecuario ha sido el programa de Sembrando Vidas. No sé si ustedes lo conocen, lo han escuchado. Yo creo que sí, ¿no? Porque es un programa que ha sido muy famoso. El programa de Sembrando Vidas intenta pues sacar del hoyo a la comunidad agropecuaria, dándole un conjunto de incentivos, de recursos que ayuden a potenciar sus actividades para que a la larga pues esto pueda generar grandes ganancias económicas al país. ¿De qué se trata el programa Sembrando Vida, verdad? Se trata precisamente de convertir ciertos lugares estratégicos como son los ejidos y comunidades rurales para desarrollar el campo mexicano, ¿verdad? Para potenciar la productividad de zonas rurales bajo un enfoque de sustentabilidad y desarrollo regional, es decir, producir para consumo y producir para venta que pueda generar algún tipo de derrama económica, ¿verdad? ¿Qué busca este programa? ¿Qué busca incentivar este programa? La pobreza rural y la degradación ambiental. Ya yo les había comentado al principio de la clase que los problemas ambientales juegan un papel importantísimo en la producción agropecuaria. Por lo tanto, es importante frenar esos problemas ambientales. ¿Y cómo lo podemos hacer? A través de producción de elementos más verdes dentro de la naturaleza, de árboles, de plantas, de hortalizas, ¿no? Y por ende la pobreza rural, porque como bien les decía, dentro de las comunidades rurales, que son las comunidades agrícolas, es donde hay más pobreza y olvido, porque generalmente estas comunidades son pobladas por grupos indígenas que por años han sido ese sector olvidado dentro de la sociedad, ¿verdad?
A través del programa Sembrando Vida se busca pues rescatar los campos, reactivar la economía local, la regeneración del tejido social, por lo que busca la inclusión productiva, es decir, incluir a todos en la producción, el cuidado del medio ambiente, el fomento a la cultura del ahorro y la cooperación, ¿verdad? Estos programas... Para acceder al programa de Sembrando Vida, primero lo que necesitas es tener tierra donde producir, ¿verdad? Donde tener algún tipo de producción. Por ejemplo, aquí estoy entrando a la página de la Secretaría de Bienestar y los requisitos que piden para pertenecer a este programa es que mínimo tengas 2.5 hectáreas disponibles para ser trabajadas en un proyecto agroforestal, es decir, para que sean tierras que el gobierno pueda ayudarte a labrar, a manejar, a producir en esas tierras, pero mínimo necesitas 2.5 de hectáreas, ¿verdad? Bueno, chicos, de eso se trata este programa. Este programa es una política social, ¿verdad?, que se ha implementado para ayudar a este sector agropecuario que se ha visto afectado a lo largo del tiempo, ¿verdad? La política agropecuaria también es conocida como agraria y en México esta política ha tenido muchísima historia que vamos a estar platicando a través de las diferentes clases que llevemos a cabo, ¿verdad? De hecho, uno de los grandes momentos del sector agropecuario fue cuando se llevó a cabo la reforma agraria. Entonces, de ese tema vamos a estar platicando durante las clases. El crecimiento del sector agropecuario, chicos, ha sido estancado. Es necesario que ese estancamiento cese, que el sector agropecuario empiece a crecer sostenidamente y por ende establecer un conjunto de medidas y de políticas agrarias que sean eficaces, eficientes. ¿Por qué es necesario que ustedes conozcan este tema, chicos? Ya les dije, el sector agropecuario es fundamental para la estabilidad y sostenimiento de nuestro país en todos los sentidos, tanto en materia de derrama económica como en materia de satisfacción de necesidades. Por tanto, este sector es elemental para el desarrollo de la sociedad y ustedes como trabajadores sociales que buscan precisamente el desarrollo de la sociedad para llegar a la calidad de vida y al bienestar. Bueno, chicos, lo vamos a dejar hasta acá el día de hoy. La próxima semana estaremos viendo ya de lleno los temas que tienen que ver con el desarrollo agropecuario y la política agropecuaria. Les repito, estaremos viendo el crecimiento del sector agropecuario y las ramas del mismo, que ya les platiqué algunas de las ramas del sector. La reforma agraria y el reparto de las tierras, que es así como nacen los ejidos o las comunidades ejidales. Aquí, por ejemplo, podemos encontrar varios ejidos. Un ejemplo es Santo Domingo, ¿no? Municipio de Unión Juárez. La política agropecuaria también la vamos a estar estudiando. Bueno, chicuelos, lo vamos a dejar hasta acá el día de hoy. Cuídense mucho. Nos vemos la próxima clase.